¿A quién le han dicho no sirves para nada? ¿No? ¿Nadie? ¡Wow! ¡Qué bien! Primera iglesia que encuentro, todos tienen la autoestima arriba. Muy bien. Perfecto. ¿A quién le han dicho ni para eso sirves? Porque esa frase es como bastante fuerte cuando la escuchamos, porque comúnmente estas frases no sirves para nada o ni para eso sirves, las escuchamos en el núcleo familiar de las personas que están en autoridad sobre nosotros, y sea que las digan en serio o no, las digan en un momento de enojo o no, esas palabras calan en lo profundo de nuestro corazón porque las interiorizamos de una manera que no nos damos cuenta. Se vuelve una cuestión inconsciente, de tal manera que cuando nosotros ya pasa el tiempo, nos desarrollamos o pasa un tiempo de que nos han dicho esa situación, de repente llegan retos a nuestra vida, llegan relaciones personales a nuestra vida y nos comenzamos a sabotear a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque empezamos a escuchar dentro de nuestra cabeza: recuerda que no sirves para nada, recuerda que ni para eso sirves, recuerda que tú no eres bueno en eso, recuerda que eso no es bueno, que tú no eres bueno en aquello, y entonces uno termina diciendo interiormente, pues no sirvo, y termina arruinando las cosas que uno hace o las cosas que uno vive, y aunque no sea cierto, terminamos estropeándolo todo. Y nos dicen, no eres bueno, no sirves. Pero ¿qué es lo que hace que podamos decir que algo sirve o no sirve? ¿Por qué nos dicen de repente que servimos o no servimos? Bueno, vivimos en una sociedad que marca el nivel del éxito a menudo por el poder, por el control, por la autoridad o por los logros que alcanzamos en esta vida. ¿No es cierto? El que es exitoso es el que logra varias cosas en la vida. Entonces, desde temprana edad nos empiezan a inculcar, nos empiezan a enseñar que tenemos que destacar, que debemos de ser los primeros, que debemos de buscar los primeros lugares. O yo no sé si alguien de los que iba aquí a la escuela le decían, hijo, yo quiero que tú repruebes. ¿No sabes cómo? Yo, híjole, si traes un 5, no un 4, es más, si se puede un 3, híjole, qué orgulloso me voy a sentir de ti. Empieza esa psicología a trabajar dentro de nosotros y todo pensamiento, decía un profesor que yo tenía en el seminario, un profesor luterano, David Brondo, siempre decía, todo es problemático. Hay que encontrarle el lado bueno y el lado malo, no tan positivo y no tan negativo, a todo, absolutamente todo. Y hasta esto que podemos pensar que en un principio es bueno, de que hay que echarle todas las ganas del mundo, puede llegar a ser problemático. Y decía por ahí un sociólogo, filósofo, escritor y además economista alemán que existió entre el siglo XIX y siglo XX, llamado Max Weber. Max Weber tiene un libro que escribió en 1905 que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es su obra máxima. Y este señor Max Weber decía en ese libro, criticaba a los protestantes de Europa porque decía, miren, ellos, principalmente los presbiterianos, decía, los que son calvinistas o reformados, estos cristianos protestantes inculcan una ética del trabajo disciplinado, del ahorro, de la acumulación de la riqueza, que hay que echarle ganas a todo. Y entonces ellos entienden que si tienen éxito económico es una señal del favor divino, de tal manera que esto los lleva a trabajar arduamente, y eso es lo que impulsó el surgimiento del sistema capitalista. Eso es lo que decía Max Weber. Entonces decía, el hecho de que los protestantes europeos crean que tengan bienes materiales y que prosperen es una señal de que Dios está con ellos, los llevó a diseñar un sistema económico tan fuerte, tan tóxico y tan voraz como a veces puede ser el sistema capitalista en el que vivimos. Y esas ideas se pueden ir al extremo, de tal manera que en la época que surgió Juan Wesley, el pastor Juan Wesley luchó con esta idea. Porque en la época de Juan Wesley se había ido a un extremo tremendo y se decía, la idea principal era, yo soy rico, yo tengo dinero, yo las puedo porque Dios me ama. Porque Dios me destinó a ser así. Si yo soy rico es porque Dios me destinó a ser rico. Pero yo soy pobre. Bueno, tú eres pobre, tú andas muy mal porque Dios te destinó a ser pobre. Estás bajo la maldición de Dios. Por eso, el que tiene dinero, obviamente es una señal de que Dios está con él. Y el pastor Juan Wesley escuchaba esas cosas y decía, no, ¿qué están diciendo? Luchó mucho con esa idea y por eso se salió a las minas y a las calles a predicar.
¿Y qué predicaba en las minas y en las calles? Les decía este pastor anglicano, porque Juan Wesley hasta su muerte fue anglicano, aunque fundó el metodismo, él murió siendo anglicano. Les decía, el amor de Dios es universal, es para todos y es gratis. Y no es cierto eso de que si eres pobre es porque Dios te odia, y si eres rico es porque Dios te ama, y el rico es rico porque Dios así lo quiso. O como dicen ahora, ¿verdad? Algunos empresarios, eres pobre porque quieres. Esa era la idea que había detrás de este pensamiento. Y entonces Juan Wesley le decía, no es cierto. El amor de Dios es para todos. El amor de Dios es gratuito y te perfecciona para poder servir a los demás. Entonces Juan Wesley, este pastor, les decía algo que leímos en el Evangelio del día de hoy. Los valores del reino de Dios son muy diferentes a los valores de los sistemas económicos de nuestro tiempo. Dios es el Dios de aquellos que a los ojos humanos no sirven. Y no sirven porque no tienen grandes posesiones, porque no tienen grandes conocimientos, porque no están en grandes lugares, no son tan prósperos como otros, no son tan grandes como los otros, pero esos son los que Dios llama. Y si no me cree, repase la lista de los discípulos. ¿Se acuerda cómo eran los discípulos? ¿Quiénes eran los discípulos? ¿A qué se dedicaban los discípulos? En el grupo de Jesús había, unas joyitas tremendas. En el grupo de Jesús estaban los que se dedicaban al oficio más apestado de aquella época, que era ser pescador. Ese era el oficio más apestado de la época, porque los judíos creían que en el mar estaban las entidades demoníacas y quien se metía todo el día al mar venía apestado. Hagan de cuenta que era como un pepenador que se metía a la basura y salía oliendo a basura. Eso pensaban de los pescadores, era un oficio totalmente apestado. Además, en el grupo de Jesús había rebeldes de movimientos sociales que eran excluidos y que eran vistos mal. Por ahí había celotes, que eran los que se dedicaban a la guerra, la guerrilla armada en contra del Imperio Romano. Había funcionarios traidores a la patria, aquellos que se habían vendido a Roma para cobrar impuestos y que eran vistos como traidores a la patria y que todo mundo, sus vecinos, los odiaban. Eran gente que a los ojos de los demás no servían. Inservible. Los que se dedican ahora, el día de hoy, al coaching empresarial, si asesoraran a Jesús, si Jesús fuera con estos compadres a decirles, oye, por favor dime cómo debo de formar mi grupo, jamás le dirán, mira, de esos aléjate, esos no te convienen, esos no sirven para nada. Tú necesitas gente con maestría, que sepa hacer marketing, que sepa hacer diseño digital. Necesitas gente, Jesús, necesitas gente para hacer una campaña publicitaria y sostener tu movimiento con gente letrada, con gente que sea exitosa, no con esos mugrosos, esos revoltosos, esos buenos para nada. Y sin embargo, Jesús llamó a esos. Dios es el Dios de los que no sirven, porque no buscan grandeza para ser servidos, sino que viven para servir. Este juego de palabras me encanta. Dios es el Dios de los que no sirven, porque no buscan ser servidos, sino servir. Entonces, aquellos que de alguna forma son marginados, que son menospreciados, excluidos, discriminados, minimizados, ridiculizados, son a los que Dios llama a su misión. Y yo no sé cuántos de aquí puedan decir amén a eso. Yo puedo decir amén a eso, porque cuando Dios a mí me llamó, no era como que anduviera en las mejores, yo fuera un ejemplo de persona. Bueno, ahora tampoco, ¿no? Pero en aquel entonces no estaba al 100 como para poder decir, no, a mí el Señor me llamó porque dijo, hijo, tú eres el mejor de mis predicadores, tú eres el más guapo de los pastores, tú eres el que, mira, hijo, yo te veo y sonrío de lo precioso que tú eres y de lo bien que estás llevando tu vida. Yo no andaba muy bien que digamos. Yo no sé usted, ese es mi caso. Pero a mí el Señor me llamó cuando la gente decía, ese no sirve para nada. Y a través de las palabras de Jesús el día de hoy, en Marcos 10, del 35 al 45, descubrimos que el Señor precisamente llama a esos e invierte los valores de la sociedad.
que se manifiesta en el servicio y en la humildad, que Él no habla a los que tienen privilegios, sino que llama al revés, a aquellos que son menos privilegiados. Y nos enseña tres cosas principales acerca de cómo funcionan los valores del reino de Dios. Y quiero enumerarlas. Número 1, la grandeza está en la humildad y en el servicio. La grandeza está en la humildad y en el servicio. Ayúdenme leyendo los versículos 43 y 44. Marcos 10, 43 y 44. Siempre que hago esto, que les digo, léanme esto, por favor, mi mamá siempre me dice, ay, hijo, pues ¿qué, tú no sabes leer o qué? ¿Por qué pones a los hermanos a leer? Pero ayúdenme, por favor, haga de cuenta que no sé leer. Versículos 43 y 44. ¿Qué dicen? Los escucho. Pero no será así entre nosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Llegan dos discípulos, Jacobo y Juan, que por cierto en este evangelio dice que llegaron solitos, pero en otro evangelio dice que su mamá fue la que fue a hablarle al Señor, porque los angelitos necesitaban todavía de la mamá, tenían mamitis, que fuera a decirle, Señor, nosotros queremos sentarnos uno a un lado a la derecha y el otro a la izquierda cuando vengas en tu gloria. Y entonces Jesús le responde, pues el que quiera hacerse grande entre ustedes será el servidor. El que quiera ser el primero tiene que servirle a todos, porque en el reino de Dios la grandeza no se mide por la posición o por el control que tú tienes sobre los demás, sino por tu capacidad de servir con humildad. Y esta palabra es clave, humildad. ¿Qué significa ser humilde? No es, dice Jesús, el que tiene más cargos, el que tiene más puestos, el que va ascendiendo, el que va subiendo los peldaños de la escalera, sino el que es humilde. La palabra humilde viene del latín humus, y humus significa polvo de la tierra. De ahí viene también la palabra humano. El que es humano es el que viene del polvo de la tierra. Entonces el humilde no es el que todo mundo pisotea y que se deja aplastar por todos. El humilde no es el que se viste con ropas muy pobrecitas. El humilde es el que recuerda que fue tomado del polvo de la tierra. Y eso es algo que la ciencia comprueba el día de hoy. Que la ciencia dice, en el cuerpo humano existe lo que hay en el polvo de la tierra, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y demás elementos que tiene nuestro cuerpo. Recordamos que tenemos que tener los pies en la tierra, porque al final de nuestros días, ¿a dónde regresamos? Al polvo de la tierra. Sea que a usted lo entierren o que lo cremen, usted se hace polvo. Usted es polvo, yo soy polvo, somos polvo. Entonces la humildad es recordar ser un humano, humanitario, no alzado sobre los demás, no estar pensando en dominar a los demás. El humilde es el que es gente con la gente, pueblo con el pueblo, barrio con el barrio, el que se porta de una manera humanitaria, no como señor y no como dueño. Entonces, Dios es el Dios de los que no sirven, porque no sirven para tener ambición egoísta o buscar el poder, sino que recuerdan que ellos fueron tomados del polvo de la tierra y entonces prefieren inclinarse a lavarle los pies a los demás, a estar para los demás, a servirle a los demás. Entonces, encontramos nuestro verdadero sentido de existencia cuando servimos a los otros, a lo que sea que tú te dediques. A lo que sea que tú te dediques tiene que servir para algo, para los demás. No lo hacemos solo para ganar dinero, no lo hacemos solo para pasar el rato, no lo hacemos solo para estar bien nosotros. Todo lo que nosotros realizamos en nuestro día a día, de alguna manera beneficia, impacta y bendice a los demás. Cuando tú cambias esta mentalidad dentro de ti, el trabajo que tú haces deja de ser trabajo y se convierte en un instrumento de bendición. Entonces, dice el Señor Jesucristo, la grandeza está en la humildad y en el servicio. Número 2, Dios reta los valores del mundo. Por favor, vamos a leer el versículo 42. Versículo 42. ¿Me lo pueden leer, por favor? ¿Qué dice? ¿Todos unidos? Aquí Jesús está comparando la manera en la que se ejerce la autoridad dentro de la sociedad. Y dice, los que son tenidos por gobernantes
se enseñorean, ejercen potestad sobre las sociedades. Pero entre ustedes, los que son mis discípulos, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Amén. Hay dos. Yo escuché 2 discípulos, los demás no sé qué seamos, pero dice el Señor Jesús, los que somos discípulos de Él, no ejercemos la autoridad así. No imponemos nuestra voluntad sobre los demás, no imponemos nuestro dominio, nuestro control, no queremos ser poderosos, sino servidores. Y este pasaje nos dice, nos reafirma la idea, Dios es el Dios de los que no sirven para ser líderes que buscan imponer el poder. No somos personas que nos aprovechamos de nuestra posición, cualquiera que ésta sea. No somos personas corruptas que mediante las palancas y mediante las cuestiones de influencias mueven los hilos de las cosas, sino que somos servidores. Cuando tú estás en una posición de servicio, realmente lo utilizas para bendecir a la otra persona. Dice, pongan por encima de la potestad la capacidad de servir. ¿Y cuántas veces nos relacionamos nosotros como la autoridad con alguien que se impone sobre nosotros? Decimos, es buen maestro, es buen líder, es buen jefe, es buen organizador, es buen administrador, es buen pastor, porque nos habla duro, porque nos trae, mira, moviditos, nos trae moviditos, porque nos gritonea, porque nos impone sus ideas. Yo como recuerdo a mi maestro de la primaria que me gritoneaba, yo ahí aprendí, esos son los buenos maestros, los que no son endebles, son debiluchos. ¿Cuántas veces no pensamos que ejercer la paternidad o la maternidad, ser papá o ser mamá, se trata de imponer autoridad? Y ya lo he dicho en otras ocasiones. ¿Te callas? ¿Por qué? Porque soy tu papá. ¿Lo haces? ¿Por qué? Porque soy tu mamá. Achis, achis, los mariachis dirían. ¿Cómo es posible eso? Nada más porque soy tu papá, nada más porque soy tu mamá. La autoridad está en el amor, en el trato y en el servicio y en la buena comunicación que podemos tener con los demás. Hermanos, nos mareamos con tantito poder. Yo recuerdo en la primaria, había esta cosa, no solamente la del jefe de grupo, creo que nunca me tocó ser jefe de grupo, pero había esta cosa que había en la hora del recreo, el de la guardia. Nos ponían a algunos cuantos a hacer de la guardia en el recreo y éramos los que vigilábamos el orden y que nadie tirara un papelito y que nadie corriera. Y a mí cómo me emocionaba ser de la guardia, hermanos. No, yo nada más veía, ese niño está corriendo, y hasta planeaba con mis amiguitos de la guardia cómo lo íbamos a capturar, y a arrastrar y a tirar para decirle, andabas corriendo, pues ahora levanta 100 papelitos. Y no, pero ¿por qué? Me rezongas, ahora van 200 papelitos. No, pero 300. Y no, yo lo disfrutaba de una manera, híjole, disfrutaba tanto ser de la guardia. Y no comprendía que esta dinámica de poder que nos enseñan desde pequeñitos nos enseña a abusar de los demás. Y de repente hay vecinos en las juntas vecinales que le encargaron ser el vecino, el administrador de la despensa donde meten las escobas, del cuarto piso, del edificio B, del rincón. Y ellos dicen, no, discúlpame, yo soy el jefe de la despensa donde guardan las escobas, del edificio B, del cuarto piso. A mí me haces caso porque tú y yo no somos iguales, yo tengo un cargo de autoridad. O nos nombran con algún papel de administración dentro de la iglesia y el hermano lo nombraron de la comisión de veto a saber qué, y se marea y tiene el poder ya y dice yo voy a hacer así, yo voy a hacer así, y empezamos a pasar por encima de los demás. Ejercemos el poder de esa manera. Cuando tienes tantito poder, hermana, hermano, ¿te mareas? ¿Deliras de grandeza o buscas bendecir a los demás? ¿Aprovechas eso para bien y sin corrupción, para bendecir al otro? ¿Qué es lo que haces? Dios reta los valores de la sociedad. No será así entre ustedes. En el mundo el que tiene autoridad es así, pero entre ustedes no, dice el Señor. Número 3, Jesús es el ejemplo de este servicio. Y de repente ahí choca con nuestra manera de entender el poder y la autoridad. Decimos, ¿yo por qué tengo que ser así? Marcos 10:45, por favor, vamos a leerlo. Marcos 10:45. En cuanto lo tengamos, lo podemos leer todos juntos. Marcos 10:45, ¿qué dice? ¿Yo por qué tengo que ser así? Dirá Jesús,
porque el Hijo del Hombre, pero yo ¿por qué tengo que ser así? Porque el Hijo del Hombre, pero ¿por qué? Porque yo, dice Jesús, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Jesús siendo Dios mismo. Jesús siendo Dios mismo no se aferra a sus privilegios divinos ni a su poder y en lugar de eso elige la cruz, la mayor expresión de entrega y de amor. Elige la cruz. Jesús siendo Dios, porque Dios es el Dios de los que no buscan ser servidos, porque Jesús no encajaba en las categorías tradicionales que la gente tenía de lo que debía ser el Mesías. La gente veía a Jesús y tenía muchos conceptos. Decían, el Mesías va a ser un guerrero, el Mesías va a ser un estadista, el Mesías va a ser un revolucionario, el Mesías va a ser un ser sobrenatural. Y que les llega este moreno. Por ahí había una radionovela que se llama Un tal Jesús. Me encantaba escuchar esa radionovela porque decía, moreno, le decían a Jesús. Llega este moreno, que es vivaracho, porque Jesús era moreno, Por ahí de repente mi mamá decía, no, pues es que Jesús, ay, yo me imagino a mi Cristo Jesús güerito, con sus cairelitos, con ojitos azules, azules, azules. No es cierto, hermano, eso es en las películas gringas. Jesús era moreno. Y les llega este moreno vivaracho, sonriente, pacífico, que le cae bien a todo mundo, que dice unas cosas que impactan, que hace otras que sacan de onda a todo mundo, y cuya vida, desde el principio hasta el final, fue una entrega constante de servicio. Que ni el revolucionario, ni el ser sobrenatural, ni el gran estadista, ni el que iba a derrocar al Imperio Romano, sino que nos invita el día de hoy en Marcos 10 a ser siervos. Y a poner nuestra vida por los demás. Vivimos en una sociedad, hermanos, donde se nos presiona a buscar los primeros lugares, a ser los primeros. Y cuando no lo logras, te dicen, eres un bueno para nada, eres un fracasado, tú no sirves para vivir. Y cuando sí lo logramos, el que logra ascender en el poder, yo no sé si ustedes han tenido compadres así, o ustedes mismos les ha tocado en algún momento, cuando tú llegas alto, vas perdiendo parte de tu esencia, vas perdiendo humildad en el camino, te vuelves cruel, te vuelves tirano. Dicen, la burra no era así, los palos la hicieron. Y de repente empezamos a hacernos de esa manera. ¿Cuál es tu caso? ¿Eres de los que han sido menospreciados y se menosprecian a sí mismos? Que de repente nos da el bajón emocional, la duda existencial, en donde nos empezamos a decir, yo no soy bueno, yo ya no quisiera estar en esta vida porque ando muy mal. Dios a ti te dice el día de hoy, no es cierto que no sirvas. Para mí, eres valiosa y eres valioso. Y tengo una misión para ti que precisamente se trata de servir. O quizá eres de los otros, de los que ya se alzaron y hasta ni se dan cuenta de que ya andan muy alzaditos, andan con el ego muy crecido y que creen que tienen autoridad. A ti también te dice Dios el día de hoy, no es cierto que tengas grandeza. Para mí la grandeza es muy distinta y tengo una misión para ti que se trata precisamente de servir. Y hoy el Señor nos invita a vivir en humildad. Seamos de un lado, seamos del otro, seamos un poquito de uno, un poquito del otro. El Señor nos dice, hoy necesitan reconocer que los estándares del mundo no son lo que les va a marcar el camino. Yo les quiero enseñar el verdadero significado de grandeza. Y que tus prioridades cambien, que mis prioridades cambien y que busquemos servir a los demás con valor y con entrega en todo lo que hagamos. Nuestro Señor nos dice, yo soy el Dios de los que no sirven según la sociedad, porque sirven de acuerdo a lo que Dios dice. Que nuestras vidas sean de utilidad, que nuestras vidas sean de servicio, que nuestras vidas sean de amor y de entrega y que nuestras vidas cobren significado según lo que Dios dice, aunque allá afuera digan lo que digan. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.
Amado Señor, quizá muchos de nosotros, Señor, hemos recibido palabras que nos hacen dudar de nosotros mismos. Quizá nosotros nos decimos a nosotros mismos, Señor, que no podemos, que no tenemos la capacidad. Y nos hemos creído, Señor, lo que han opinado de nosotros. O quizás, Señor, el corazón se nos ha vuelto de roca y ya no volteamos a mirar las necesidades de los otros, porque nos hemos creído, Señor, que somos más que los demás. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a levantarnos de acuerdo a lo que tú nos dices, Señor. Que la verdadera autoridad, el verdadero poder, el verdadero liderazgo, Señor, que la verdadera concepción de nosotros mismos sea con tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Queremos ser personas que sirven, Señor, pero no de acuerdo a los parámetros socioeconómicos, Señor, sino de acuerdo a ti. Señor, nuestras familias necesitan que podamos servirles. Nuestra sociedad nos necesita, Señor. Padre, nuestras propias vidas están en búsqueda de un sentido. Ayúdanos, Padre, a que no importando la edad que tengamos, Señor, seamos jóvenes o grandes, podamos entregarnos de esta manera y seguirte a ti, imitarte a ti, Señor, y poder servir como tú lo hacías. Perdónanos, Señor, cuando hemos pasado por encima de otras personas, cuando no nos ha importado las opiniones de los demás, cuando hemos, Señor, machacado sus sueños, sus ilusiones, sus esperanzas, sus opiniones, con tal de imponernos nosotros, Señor. Perdónanos cuando hacemos eso en tu iglesia. Perdónanos cuando hacemos eso en nuestros hogares y en los ámbitos y en las áreas que tenemos para influir. Enséñanos a ser humildes, Señor. Enséñanos verdaderamente a ser más como tú, y que a partir de ahora nuestras vidas sepan estar en ese servicio como tú lo mandas, como tú nos enseñaste en carne propia, y como hoy, Señor, podemos aprender de ti. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.